No, yo lo atiendo ahorita más tarde y suena y suena y suena y suena. Me paré por allá por la Libertador, y entonces cuando atiendo el teléfono era Cilia Flores, ella misma. Chávez le dijo llámalo y ella misma llamaba, no era que me mandaba a llamar. Chávez le dijo llámalo, ella me llamó. Mira que el comandante dice que cómo es eso del artículo 98, que vengas por aquí a explicarnos lo del 98. Entonces fui, estaba Darío Vivas, estaba ella, y se les explicó y se les demostró las pruebas del artículo, cómo era que había sido intervenido, cómo es que Miquelena había participado en ese complot, y bueno, se llevó las pruebas. Bueno, eso era evidente. Dijo, bueno, preséntenlo, traigan la propuesta, como todos, metimos la propuesta junto con gente de la comunidad del software libre que se sumó en ese momento, porque este es un tema que habla de la libertad de la creación. Y bueno, entre otros, se lleva el artículo. El comandante Chávez, ustedes recuerdan que la reforma constitucional del año 2007 dividió los artículos en dos bloques, bloque A y bloque B. En el bloque A comandante Chávez había incorporado los artículos originales que él había propuesto y tomó 6 artículos de las propuestas que había hecho la comunidad. El artículo 98 entró en el bloque A porque era evidente que había sido intervenido. Tenemos las pruebas. La Constitución no es perfecta. La Constitución fue intervenida, le metieron gazapo. Miquelena hizo su trabajo, los saltatalanqueras que estaban ahí hicieron su trabajo, y quienes mejor hicieron su trabajo fueron los 5 constituyentistas de la oposición que fueron elegidos, encabezados por Bruer Carías, que todavía sigue echando aire, ¿verdad? Entonces, fíjense, este tema es importante porque además el artículo 98 manda a la ley especial, que es la ley de derecho de autor, la ley de propiedad industrial. La ley de derecho de autor es del año 93, 92-93, hecha por Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno, hecha por el bufete Antequera Parili. Esa ley, por ejemplo, tiene un artículo que dice que mientras hay una relación laboral, todos los derechos pasan al patrón. Es decir, un fotógrafo de un periódico, del Universal, por ejemplo, cuando saca una foto, los derechos intelectuales no son del fotógrafo, son de la Fundación Andrés Mata. Cuando Fraso, que era reportero gráfico en El Nacional, que sacó las fotos del Caracazo, para él poder publicar las fotos que él había sacado en un libro sobre el Caracazo, tuvo que pedirle permiso al Nacional. Enrique Fulano tuvo que darle permiso para que Fraso publicara las fotos que él mismo había tomado, porque la propiedad de las fotos pasan al patrón, ¿ve? Entre muchas otras cosas. Y nosotros, en la Ley Orgánica del Trabajo, logramos meter 10 artículos. Pues empezamos a conspirar con el camarada Helio Colmenares, que está en el Ministerio de Trabajo, viceministro del Ministerio del Trabajo. Metimos 10 artículos que le devuelven los derechos a los trabajadores. Cuando se generan derechos de propiedad intelectual, son del trabajador y no del patrón. Pero ¿qué pasa? El artículo 98 se brinca la Ley Orgánica del Trabajo y manda directo a la ley especial. Entonces, los tribunales, los casos se han caído porque los abogados alegan que la Constitución manda a la ley especial, a pesar que la Ley Orgánica del Trabajo está por encima, tiene un rango mayor que la Ley de Derecho de Autor. Pero sin embargo, la Constitución, además que se subordina a los tratados internacionales, o sea, cede soberanía, también manda a la ley especial. Y de ahí es donde ellos se han agarrado. O sea que nuestra Constitución, que nosotros amamos y que tiene muchas cosas avanzadas, por ejemplo, en el tema de patentes, prohíbe el otorgamiento de patentes sobre el genoma de los seres vivos. Eso es algo grande. Se les escapó a Miquelena ese artículo. Ese artículo se les escapó porque si se hubiesen dado cuenta del artículo, no lo sacan.
Es un artículo que prohíbe otorgar patentes sobre la vida humana y sobre la vida de una planta, de una bacteria, no puede haber privatización de la vida. Eso está aquí. Y eso está en muy pocas constituciones en el mundo, está eso. O sea que nuestra constitución es buena, sí es buena, pero no es perfecta. No es perfecta. Por algo quisimos reformarla en el año 2007, que lamentablemente la guerra económica que comenzó ahí, recuerdan que hubo una escasez tremenda de leche. La empresa Nestlé había acaparado los contenedores de leche en Puerto Cabello y nos crearon, era un diciembre donde había una desesperación de la gente y le dijeron, ¿tú quieres votar por el socialismo? Mira lo que es el socialismo, es escasez, es falta de leche y todo lo demás. Esto es el artículo 98. Pero vamos a la otra mentira que gracias a la compañera Diana nos hizo las preguntas provocadoras. Pues yo decía, bueno, ¿cómo comienzo la discusión, no? Como la compañera hizo las preguntas de que cuáles son los mitos que ha usado la oposición para evitar el llamado a la constituyente. Otro mito es que la constituyente no resuelve los problemas. O sea, como el problema de la escasez de medicamentos no lo resuelve la constituyente. Eso es una mentira. Fíjense, hay dos soluciones. Hay una solución momentánea, un paliativo, lo que uno llama un paliativo, una solución coyuntural, ¿verdad? O sea, solucionar algo inmediato. Y hay soluciones definitivas, ¿verdad? Cuando uno dice solución, cuando por ejemplo yo tengo una pared, ¿verdad? Que tiene una filtración. Y entonces esa pared yo empiezo a pintarla y a no sé qué más, ya. Es una solución, es un paliativo, ¿verdad? Empiezo a ponerle pintura. Y la solución definitiva es que yo detecto el tubo, ¿verdad? Que está filtrando y reemplazo ese pedacito del tubo, ¿no? Esa es una solución estructural. Nuestro problema de la falta de medicamentos es un problema estructural en nuestra sociedad. Nosotros producimos medicamentos de forma dependientes. Dependemos del extranjero, dependemos de las divisas. Tenemos que importar los medicamentos terminados o si no, los ensamblamos en Venezuela y tenemos que importar las materias primas. Nuestras universidades no enseñan a los estudiantes a fabricar medicamentos. Reformaron los pensum, los adaptaron a las necesidades del mercado neoliberal y los enseñan es a dispensar medicamentos, a ser facilitadores del consumo. O sea que cuando nos sentemos a montar las fábricas de medicina, no vamos a tener profesionales formados para eso, porque nuestras universidades cambiaron sus pensum. Tenemos graves problemas estructurales. En la Constitución del 99, nuestra querida Constitución que nosotros padecimos, peleamos para que se aprobara, eso hay que recordárselo a la oposición, que ellos no querían aprobarla. Ustedes la están defendiendo, pero ellos no la querían. Bueno, aquí no aparece la palabra medicamento. Hagan un search, a ver, métanse en la Constitución y hagan una búsqueda y pongan la palabra medicamento. No aparece, no contempla el problema de los medicamentos. La producción soberana de medicamentos no está aquí contemplada, porque para esa época, para el 99, no era un problema, o sea, no podíamos ver cómo nos podían hacer la guerra a través de los medicamentos y muchos problemas estructurales. Tampoco teníamos la madurez política suficiente como colectivo para identificarlo. O sea, han pasado 18 años. 17 años después y tenemos la madurez política para poder identificar los problemas estructurales y darles la solución en la constituyente. Entonces fíjense, problema de los medicamentos. Tenemos producción no soberana, dependiente, basada en la importación de productos terminados o materias primas. Nosotros tenemos que poner aquí principios donde la producción de medicamentos debe ser soberana, o sea, no puede ser dependiente. Segundo, toda la legislación de los medicamentos es una copia de las normas de la FDA de los Estados Unidos o de Europa. No tenemos una legislación propia en medicamentos. Entonces ustedes mañana
inventan un medicamento o lo fabrican y ustedes saben lo que cuesta registrarlo, legalizarlo para poderlo comercializar. Dios y su ayuda, casi imposible. Ustedes mañana hacen una miel, un jarabe para evitar el, qué sé yo, el dolor de garganta, esas mieles que son efectivas para tratar la garganta. Vayan a registrarla, a ver si la pueden registrar. No, la ley, van a chocar contra eso, contra la ley. Ajá, gracias. Fíjense, la ley antidroga, esa ley antidroga lo que sirve es para tener preso a los pobres. Eso no lucha contra ninguna droga, ni contra el tráfico de droga, ni nada. Esa ley sirve para tener preso a los pobres nada más, porque los ricos no están presos por la ley antidroga. Y es un gran obstáculo para la producción industrial. Pónganse a fabricar jabón, a ver qué les cae por la ley antidroga, porque entonces la soda cáustica es material, es producto controlado, y entonces no sé qué. Pónganse a fabricar pasta de dientes para que vean cómo el primer obstáculo que van a conseguir es la ley antidroga. Pónganse a hacer algo en su casa, a ver cómo no les cae. ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos que esas cosas blindarlas desde la Constitución. El derecho a saber qué nos están inyectando. Uno va al médico y el médico te agarra, ni siquiera habla contigo, te mira así, te examina tal y agarra, escribe sobre un papelito una cosa que es ilegible, la letra ilegible, nadie entiende esa letra, toma, y no te dice qué te estás poniendo en el cuerpo. Tienes derecho a saber lo que te estás poniendo y cuáles son los riesgos que te estás sometiendo a eso, a ver si tú tomas la decisión de ponértelo o no ponértelo, porque la decisión no es del médico, la decisión es de uno, de la persona, es un derecho humano. Derecho, miren, han inventado como 80 vacunas en el mercado, como 80 vacunas, de las cuales en el sistema público hay como 12, de 12 a 16 vacunas. Si fuera por las farmacéuticas, nos clavaran las 80. Todas las vacunas nos las clavaran, si fueran por ello. Lo que pasa es que como son tan caras, no hay cómo pagar todas esas vacunas en el sistema público. Pero a ti llegan y te ponen una vacuna, o le ponen una vacuna a un hijo de uno y no le preguntan si quiere vacunarse o no quiere vacunarse. Si uno autoriza, el niño nace y de una vez le clavan 2 vacunas. Y entonces tenemos los problemas de autismo, tenemos los problemas tal. ¿Y dónde está el derecho? Un derecho humano, ¿verdad? Aquí no está consagrado. Antes de ponerle a uno un medicamento, te tienen que explicar cuáles son los riesgos de ese medicamento y tú decides si te lo pones o no te lo pones. Es un derecho humano, eso no está aquí, lamentablemente no está aquí, y son cosas que hay que agregar para detener este tema de las vacunas, la locura de las vacunas que nos están poniendo. Resulta que ahora las vacunas están generando todas las enfermedades autoinmunes, enfermedades, diabetes tipo 1 que aparecen a edad temprana que antes no aparecían por el tema de las vacunas y todo lo que viene a continuación. Entonces nosotros necesitamos discutirlo socialmente y reformarlo, agregarlo, pues por supuesto que con la anuencia del pueblo, porque después la constituyente, eso se tiene que elegir, eso tiene que ir a unas elecciones directas, universales, etcétera, ¿no? Entonces fíjense, está lo de la producción, que es muy importante, lo de la universidad. Las universidades nuestras no sirven, porque eso respondió a un modelo de 1940, que era el modelo dependiente ensamblador. Entonces a nosotros nos adiestran para trabajar ensamblando medicamentos. Ya los laboratorios se fueron a Colombia con la firma de Lacan y con el proceso globalizador. Entonces las universidades no responden a las necesidades de la sociedad y hay que reformar la Constitución. Las grandes reformas universitarias se dieron después de las reformas constitucionales, porque tú tienes que reformar la Constitución, después tú reformas la Ley Orgánica de Educación y después tú empiezas a normar más abajo, ¿verdad? Y una serie de cosas que tienen que ver sobre todo el tema de las patentes. Las patentes son un gran obstáculo
para la producción de medicamentos. Nosotros no podemos mantener ese gazapo en el artículo 98. ¿Por qué? Porque ese gazapo a nosotros nos mata. Fíjense, ahorita las transnacionales están tranquilas porque no tenemos los dólares, ¿verdad? Pero ya el petróleo está en 51 y tanto, el WTI, y ya se empieza a reactivar la economía, empieza el arco minero a funcionar, o sea, vamos a tener los dólares. Ahí nos van a caer las transnacionales con las patentes y nos van a decir, mira, ese medicamento hindú que están trayendo contra el cáncer, que de paso son carísimos, ya no lo vas a poder traer. Vas a tener que pagarme a mí el tratamiento contra la hepatitis C cuesta $96,000. 3 frasquitos de 30 pastillas cada uno, o sea, 30 comprimidos cada uno, son 3 meses, 90 días, $96,000. ¿Quién puede pagar eso? Medicamentos contra el cáncer que te cuestan una dosis te cuesta $2,000, $3,000, una ampolla de $2,000, eso es más caro que el oro, más caro que el diamante. O sea, ¿cómo es posible eso? Y no tenemos un derecho constitucional, ¿verdad?, que nos ampare como seres humanos. O sea, no puede ser que una persona, toda su vida de trabajo, todos los ahorros, todo lo que pudo tener, el carro, su casa, tenga que venderlo porque le dio cáncer. Tiene que venderlo. Y entonces te despojan de todo y entonces económicamente te quiebran, entra en desgracia, se deshace la familia, se deshace todo, pues, un episodio por el tema del cáncer. Entonces, fíjense, la Constitución sí es la solución definitiva, por ejemplo, al problema de los medicamentos. No es una solución paliativa, no, la solución paliativa es volver a darle los dólares a los sinvergüenza para que vuelva el año que viene nos tengan otra vez fregados y otra vez los dólares y otra vez los dólares. Esa es la solución momentánea, darle los dólares para que vengan los medicamentos. Pero la solución definitiva es entrarle a los tuétanos del asunto. Y los tuétanos del asunto, la raíz del asunto está aquí en la Constitución. Y esta Constitución tenemos que reformarla, es una necesidad para nuestra sociedad. Fíjense, el comandante Chávez, eso vamos a darle al comandante después, aunque ustedes saben, yo soy de los que creo que el comandante sigue vivo, ¿no? Cuando uno quiere a alguien que no quiere que muera, uno dice, no, el comandante sigue vivo, él está escondido por ahí, él nos está mirando, ¿no? Otros dicen, no, el comandante está vivo en nosotros, ¿no? Yo digo que está vivo, vivo. Yo soy de los que creo eso, ¿no? A veces cuando uno no quiere que una persona desaparezca, uno piensa, uno rechaza pues la muerte. Y vamos a darle eso al comandante, esa reforma constitucional que el comandante luchó y que lamentablemente por la traición interna, por la traición, los brincatalanqueras, los traidores, los pomarrosas que estaban en nuestras filas, esa reforma se perdió. Vamos a nosotros a darle ese gusto al comandante, que yo sé que nos está viendo. Chávez vive. Buenas tardes. Esto es un paréntesis que hizo Eduardo, porque yo voy a hacer mi exposición y después viene la exposición de Eduardo. Recuerden que esto es un paréntesis, ¿verdad? Bueno, antes de empezar me pidieron que diera las gracias no solamente a las instituciones convocantes, al CNTI, a SUCERTE, a CONATI y en general a las instituciones del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, para la ciencia y para la tecnología, sino que además saludará a la gente de Red TV que está presente acá y que vino mayoritariamente para acá, y por supuesto de donde yo soy doliente, la gente de Telecom que también está aquí. No sé si se me pasa alguien por allí. Yo iba a comentar algunas cosas en relación al tema del poder popular, pero me gustaría agregar algo más en relación a ese artículo 98, que es un artículo sumamente complejo, muy complejo. ¿Por qué? Porque además, aparte de todo lo que dijo Eduardo,
también tiene un problema que nosotros tenemos que considerar en relación con el tema de las patentes y que tiene que ver con el hecho de que nosotros en las universidades, y esto nos compete a nosotros como ministerio, nosotros en las universidades formamos a los muchachos, a los estudiantes, los formamos como profesionales, luego ellos se quedan en las universidades trabajando como investigadores, para lo cual ellos requieren de equipos y de una infraestructura, pero sobre todo de equipos costosísimos, requieren formación en el exterior que nosotros como Estado le damos, pero además de eso le financiamos investigaciones, le financiamos todo y resulta que esa gente está investigando no para las necesidades reales del país, sino que está investigando en función de los grupos de los grupos de investigadores internacionales a los cuales ellos pertenecen, pero además de eso, ellos hacen la investigación acá, hacen sus invenciones, las invenciones se las quedan las patentes, los grupos de investigación que están por fuera. A veces el investigador nacional lo que queda es con una mención o con un paper que para él es bastante para poder seguir escalando, pero quien hizo una buena inversión para poder lograr esa investigación y esa invención, que fue el Estado venezolano, no recibe ni medio. Todo lo contrario, recibe a un poco de gente que luego nos tranca en la calle diciendo que este Estado está oprimiendo y está hambreando al pueblo venezolano. Entonces, eso también deriva de ese mismo artículo 98, por eso es que hablamos que es sumamente complejo. Pero además Eduardo señalaba las incidencias que tiene el problema de las patentes y de de esas invenciones en el área que él maneja, que es el área farmacéutica. Pero yo recuerdo, Eduardo y yo tenemos una buena amistad porque somos vecinos y hemos sido compañeros de trabajo. Yo recuerdo que en el 2007 aproximadamente, cuando María Cristina Iglesias era la ministra de Industria Ligera y Comercio, nosotros empezamos una investigación que no prosperó, o sea, la dinámica